Bienvenido amigos a un programa más de CK Deportes. En esta ocasión estaremos revisando uno a uno los equipos de las grandes ligas que harán vida en esta temporada 2021, la primera temporada post pandemia, y esta vez estaremos analizando uno a uno de los equipos, comenzando con los equipos que tuvieron el peor desempeño hasta el campeón. Ahora mismo arrancaremos con el conjunto de los Piratas de Pittsburgh, equipo que hace vida en la Liga Nacional y que quedó con el peor récord de la temporada. Así que amigos, comenzamos este programa ya. Análisis, comentarios en CK Deportes. Y comenzamos ya. Los Piratas de Pittsburgh, que terminaron la temporada pasada con el peor récord de las grandes ligas, dejando un total de 19 triunfos y 41 reveses, quedando quintos o últimos en la Liga Nacional, la división central. Para esta temporada tendrán al mismo manager. Le dan un espaldarazo a Derek Shelton, quien será su segunda temporada como timonel del equipo. Manager con experiencia, su segundo año apenas dirigiendo como manager, pero 15 años ya actuando como coach en diferentes organizaciones. La temporada pasada, en su primer año como manager, no le fue tan bien, y este año es el encargado de llevar los hilos del conjunto y armar un equipo competitivo que pueda dar contienda en esa división central de la Liga Nacional. En esta ocasión vamos a analizar primero a la rotación abridora del conjunto de los Piratas. Se perfila como el as de la rotación el joven novato Mitch Kelly. Todavía con estampa de novato, pudiera llegar a ganar puntos como novato del año. Va a su tercera temporada. La temporada pasada, en 5 juegos lanzados, todos como abridor, dejó récord de 1 victoria y 1 derrota, con efectividad de 2.91, ponchando a 18 rivales en 21 innings y 2 tercios. Una muy buena actuación. Comenzó tarde, pero lo poco que actuó lo hizo de muy buena forma. Apenas le batearon 132 puntos de averaje los equipos rivales, el pitcher más dominante de toda la organización en la temporada 2020. Gracias a esa corta actuación y con apenas 2 temporadas de experiencia en grandes ligas, ambas con los Piratas, y apenas 16 juegos lanzados en las mayores, se apuntala como el as de la rotación del conjunto de los Piratas. Como segundo en la rotación se perfila Chad Kuhl. En su quinta temporada ya en grandes ligas, las 4 primeras todas con los Piratas de Pittsburgh, viene de lanzar 11 partidos, 9 como abridor, ganó 2 y perdió 3, y una efectividad de 4.27, ponchando a 44 rivales en 46 innings y 1 tercio. Fue uno de los jugadores que también tuvo solvencia dominando a los bateadores rivales, pero que lamentablemente el factor común, el mal bateo del conjunto de los Piratas de Pittsburgh, hizo que no lograra tener un récord positivo. Como tercero en la rotación se perfila el más veterano en la rotación de los Piratas de Pittsburgh. Se trata de Stephen Brault, quien está en su 6ª temporada con el conjunto bucanero. La temporada pasada actuó en 11 veces, 10 desde el inicio, dejó récord negativo de 1 ganado y 3 perdidos, pero muy buena efectividad de 3.38. Aparte, los bateadores apenas le pudieron batear 195 puntos y punchó a 38 rivales en 42 innings y 2 tercios. Otro lanzador que fue víctima de la baja ofensiva que tuvo el conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Aparte, fue el único lanzador que pudo lanzar la ruta completa en toda la temporada, el único que logró conseguir un juego completo. El cuarto en la rotación, y para sustituir las ausencias, en este caso la de Trevor Williams, que paró al equipo de los Cachorros de Chicago, se traen a Tyler Anderson, proveniente de los Gigantes de San Francisco, quien tuvo muy buenos números. Con los Gigantes lanzó 13 partidos, 11 aperturas, ganó 4 y perdió 3, y una efectividad de 4.37. Aparte, ponchó a 41 rivales en 59 innings y 2 tercios, y junto a Stephen Brault fue otro que lanzó la ruta completa en una ocasión, pero con los Gigantes de San Francisco, obviamente. Va a su 6ª temporada de grandes ligas, su primera con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, y está apuntalado a ser el 4º en esta rotación. Y cerramos en estas proyecciones de la rotación abridora de los Piratas de Pittsburgh con J.T. Brubaker, lanzador novato de su primer año en Grandes Ligas en el 2020. Tuvo una buena participación, lanzó 11 partidos, 9 aperturas, ganó 1 y perdió 3, y una efectividad de 4.94. Aparte, tuvo un hold y ponchó a 48 rivales en 47 entradas y 1 tercio, siendo el único de la rotación de abridores que logró tener más ponches que innings lanzados. Prometedor lanzador que estará cerrando esta probable rotación
de los Piratas de Pittsburgh, lo que me hace pensar a mí que tienen un interesante grupo de abridores que pudieran tener una buena temporada. Todo dependerá de lo que puedan hacer los maderos del equipo. Ahora nos vamos posición por posición que tendrá el conjunto de los Piratas de Pittsburgh para esta temporada, pero antes nos vamos a los stats del equipo a nivel general. Como sabemos, el conjunto de los Piratas quedó con el peor récord de las grandes ligas y es de esperar que hayan quedado también en los peores puestos en los stats de esta temporada. Lograron anotar un total de 219 carreras a nivel colectivo en todos los partidos para ubicarse en el último lugar en todas las grandes ligas. En el departamento de poder conectaron un total de 59 cuadrangulares, un promedio de casi un cuadrangular por partido, ubicándolos en el puesto número 27 en el ranking de 30 equipos de las grandes ligas. En la parte de la producción, 210 carreras impulsadas para ubicarse en el penúltimo lugar en todas las grandes ligas, puesto número 29 de 30. Y en el bateo, colectivamente apenas lograron sumar 220 puntos de bateo colectivo para ubicarse en el puesto número 28 en el overall de 30 equipos de las grandes ligas. Mientras tanto que en los stats de picheo, su mejor renglón en esta temporada pasada, en efectividad lograron colectar una efectividad colectiva de 4.68 puntos para ubicarse en el puesto número 19 en todas las grandes ligas, y aún mejor en el renglón de los ponches, totalizaron un número de 536 ponches entre todos sus lanzadores para ubicarse en el octavo lugar de todas las grandes ligas. Un top 10 en ponches nos hace pensar que el verdadero problema del equipo fue el bateo. La verdadera pesadilla fue traer las carreras al home plate. En este caso, analizando posición tras posición, vemos lucir a un conjunto de los Piratas de la misma forma del año pasado. Todo quedará en manos de que puedan mejorar los bateadores sus números para esta temporada. Arrancamos con el puesto de la receptoría, que en este caso estará en manos de Jacob Stallings. La temporada pasada Jacob Stallings batió 31 indiscutibles en 125 turnos al bate para un averaje de 248 con 3 cuadrangulares y 18 remolcadas. Alcanzó en su corta carrera o en su discreta carrera topes personales en carreras impulsadas y también en dobletes, y pudiéramos decir que quizás haya un franco ascenso, una franca mejoría esta temporada para él en su sexta temporada de las mayores, todas jugándolas con el conjunto de los Piratas de Pittsburgh. La inicial está en manos adueñado de Colin Moran, que ha venido siendo en las últimas 3 campañas el primera base indiscutido del equipo. En la temporada pasada, temporada corta, recordamos, en 52 partidos pegó 44 inatrapables en 178 turnos al bate para dejar promedio de 247 con 10 cuadrangulares y 23 impulsadas, liderando la ofensiva de este equipo, quedando líder en el club con 10 cuadrangulares. En la segunda base repetirían con Adam Frazier, jugador que las últimas 4 temporadas ha sido el estelar en esa intermedia. Va ya a su sexta temporada con el conjunto y el año pasado en 58 partidos conectó 48 inatrapables en 209 turnos para dejar un promedio discreto de 230 puntos con 7 cuadrangulares y 23 impulsadas. En la antesala estará el prospecto a novato Ke'Bryan Hayes, que en la temporada pasada en una poca y corta actuación de 24 partidos dejó números deslumbrantes. Conectó 32 inatrapables en 85 turnos para un promedio de 376 con 5 cuadrangulares y 11 remolcadas. Aparte conectó 7 dobletes y par de triples. Es un bateador con todas las herramientas y catalogado a ser un top prospect y un jugador élite de grandes ligas. Recuerden este nombre, Ke'Bryan Hayes. En las paradas cortas, el puesto Kevin Newman, quien irá a su tercera temporada corrida como el titular en esa posición. Ya en su cuarta temporada este año, viene de jugar 44 partidos con el club. La temporada pasada con 35 inatrapables en 156 turnos, dejando promedio de 224 con un cuadrangular y 10 impulsadas. Un aspecto bastante flojo luego de una gran temporada del 2019 donde batió por encima de 300 y colectó una docena de cuadrangulares. Tuvo un bajón considerable en este 2020. Ahora repasamos el outfield. En la pradera izquierda estará por tercer año consecutivo en esa posición el joven Bryan Reynolds, quien está en su tercer año en Grandes Ligas, los 2 años anteriores siempre como titular. Luego de un año 2019 espectacular con un promedio de 314, más de 15
15 cuadrangulares y casi 70 remolcadas y rozando los 40 dobletes. Tuvo un año 2020 para el olvido. En 55 partidos conectó solo 35 inatrapables en 185 turnos, dejando un promedio pírrico de 189 puntos con 7 cuadrangulares y 19 remolcadas. Un año de verdad para el olvido para este joven prospecto que tratará de mejorar su bateo esta temporada y lograr que su equipo quede en mejores posiciones. Para el jardín central le dejan el puesto al ex prospecto de los Azulejos de Toronto, Anthony Alford, jugador que durante 4 temporadas no tuvo cabida en el conjunto de Toronto. Lo dejaron en libertad y llegó al conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Fue tomado por la lista de waivers por el conjunto de los Piratas de Pittsburgh y en su poca actuación está proyectado a ser un hombre de mucho poder y velocidad. El año pasado, en combinado con los Azulejos de Toronto y lo poco que pudo actuar con los Piratas, logró totalizar 18 partidos con 6 indiscutibles en 28 turnos, un promedio de 214, pero con un par de jonrones y 7 impulsadas. Apuestan a ese prospecto para que tenga una buena temporada y sea el dueño del center field. Mientras que en el right field está que llamaríamos ser el capitán del equipo, el hombre con más experiencia ya a su 8ª temporada en Grandes Ligas, todas con los Piratas. No se trata de Gregory Polanco, quien el año pasado en 50 partidos apenas pudo batear 24 inatrapables en 157 turnos, un año realmente duro para él, muy apagado. Batió para 153 puntos con 7 cuadrangulares y 22 impulsadas. Es uno de los hombres de poder en el equipo. Sin embargo, pudo traer una buena cantidad de carreras, pero su averaje fue sumamente bajo. Como catcher backup luce en esa posición el puertorriqueño Michael Pérez, una adquisición que trajo el conjunto de los Piratas proveniente de los Tampa Bay Rays. Lo reclaman de la lista de waivers. La temporada pasada con Tampa Bay en 38 partidos conectó 14 hits en 84 turnos para un averaje de 167 con un cuadrangular y 13 impulsadas. Será el encargado de suplir los partidos en la receptoría de Jacob Stallings. Como un suplente en el cuadro exterior, suplente de la tercera base y la primera base, tienen a Philip Evans, jugador que viene de debutar el año pasado con Pittsburgh luego de haber jugado 2 temporadas como suplente en el conjunto de los Mets de Nueva York. El año pasado en 11 partidos tuvo una muy buena participación, números que le dan la oportunidad de coger algunos turnos y tener bastante participación con el equipo de Pittsburgh en esta nueva temporada del 2021. En 11 partidos conectó 14 hits en 39 turnos, dejando un astronómico promedio de 359 con un cuadrangular y 9 remolcadas. La ventaja de Philip Evans es que es uno de esos jugadores que pueden jugar todo el cuadro interior. Mientras tanto que en el infield interior tienen a par de figuras importantes. Tienen a Cole Tucker, jugador que puede desempeñarse mayormente en el shortstop, así también como la segunda base. Será el encargado de ser el suplente de esas posiciones. Con 37 juegos la temporada pasada, su segunda en Grandes Ligas, pegó 24 inatrapables en 109 turnos, dejando un promedio de 220 con un cuadrangular y 8 impulsadas. Y quizás el hombre con más talento para cubrir esas dos posiciones como suplente del cuadro interior es el dominicano Eric González, quien la temporada pasada, en su 5ª temporada y segunda con los Piratas de Pittsburgh, prácticamente actuó como titular. En 50 partidos conectó 41 inatrapables en 181 turnos para un promedio de 227 con 3 jonrones y 20 remolcadas. Aparte, conectó 13 dobles, lo que significó topes en su carrera. Se asoma como un cuarto fielder un jugador llamado Jared Oliva, de orígenes latinos, quien el año pasado hizo su debut en Grandes Ligas, pero apenas se tomó un café. En 6 partidos pegó 3 inatrapables en 16 turnos, dejando un promedio discreto de 188 sin ningún tipo de producción. En el bullpen analizaríamos primero la parte final de los encuentros, donde estarán comandando allí el cerrador Richard Rodríguez, el dominicano, quien el año pasado debutó como el taponero del conjunto, luego de tener 2 temporadas como el setup. El jugador, quien va a su 5ª temporada y 4ª con el conjunto de los Piratas de Pittsburgh, trabajó la temporada pasada 24 partidos, todos como relevos, dejó récord positivo de 3 ganados y 2 perdidos, una efectividad muy buena de 2.70 con 4 salvamentos y ponchó a 34 rivales en 23 entradas y un tercio, pasando con muy buena calificación ese primer año en la función del closer. Estará antecedido por el exjugador de los Gigantes de San Francisco, el lanzador Chris Stratton, quien será llamado a ser el setup man. El año pasado en 27 salidas, todas como relevo, ganó 2 y perdió 1, efectividad de 3.90, tuvo 5 holds y ponchó a 39 rivales en 30 episodios. Par de lanzadores de mucho poder en su recta, que tienen características de taponero, y como también característica especial que tienen ambos es que se caracterizan por ponchar
más jugadores que los innings que han lanzado. Por esa parte se ven sólidos los Piratas de Pittsburgh. Ahora analizaremos un poco lo que tendría en el medio el conjunto de los Piratas. Lucen tres figuras interesantes que estarán peleando por un puesto quizás en la rotación de abridores, como son Cody Pounce, quien el año pasado lanzó 5 partidos, 3 como abridor y dejó récord balanceado de 1 ganado y 1 perdido y una muy buena efectividad de 3.18, abanicando a 12 rivales en 17 entradas. Es un jugador de no lograr conseguir el puesto de abridor, posiblemente estará engrosando el cuerpo de relevistas intermedios largos. Otro que se perfila por allí en las competencias para abridores es el jugador Wil Crowe, jugador que llegó al conjunto de los Piratas de Pittsburgh en un cambio que involucraran a Josh Bell, quien fue al equipo de Washington, por este jugador Wil Crowe que llegó al conjunto de Pittsburgh. El año pasado no tuvo nada buena su debut en Grandes Ligas. Trabajó 3 partidos todos como abridor. No ganó y perdió 2 y una efectividad explotada de 11.88. Su tópico importante o positivo fue que logró ponchar a 8 rivales en 8 entradas y 1 tercio y estaba prospectado y proyectado a ser un gran lanzador. Y por ende, el conjunto de Pittsburgh logró entregar a un jugador de posición, uno de sus estelares, Josh Bell. Y por último, en esa competencia abridor está el venezolano Miguel Yajure, quien el año pasado debutó dando un gran abreboca de lo que pudiera ser Miguel Yajure en un futuro. Debuta con el conjunto de los Yankees de Nueva York en 3 salidas, todas como relevo. No tuvo récord y una efectividad muy buena de 1.29. Con 8 ponches en 7 entradas. El conjunto de los Yankees de Nueva York se vieron obligados a ceder a Miguel Yajure en un cambio con los Piratas de Pittsburgh para reforzar su relevo intermedio. Se trajeron a jugadores de experiencia como James Tollison por este jugador y aparte, para completar ese cambio, incluyeron a jugadores como Roansy Contreras, Michael Scotto y Cannon Smith para el conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Mientras tanto que las figuras que engrosarán el relevo intermedio están encabezados por Kyle Crick, lanzador derecho experimentado, quien el año pasado dejó récord de 0 ganados y 1 perdido, efectividad de 1.59, con 7 ponches en 5 y 2 tercios. El dominicano Michael Feliz, quien va a su 7ª temporada en Grandes Ligas, el año pasado con una mala temporada con el conjunto de Pittsburgh, lo vemos ahí, 0 ganados y 0 perdidos, efectividad de 32.40 apenas en 1 inning y 2 tercios de labor, pero su experiencia ya con este equipo hará que pueda lograr un puesto en el grupo de lanzadores de relevos intermedios. Otro que ayudará será Clyde Holmes, que en el 2019 tuvo una participación estelar no tan buena, pero sí estelar con el conjunto de Pittsburgh, y en el 2020 apenas se limitó a un partido lanzado en toda la temporada, pero lo hizo de muy buena forma. Estaba metido en el grupo de los relevistas principales derechos. Geoff Hartliff también engrosa ese lote de lanzador derechos intermedio. El año pasado muy buena participación en 21 salidas todas como relevos, ganó 1 y no perdió y una efectividad de 3.63. Aparte tuvo 5 holds y ponchó a 19 rivales en 22 entradas y 1 tercio. Junto a él, Sean Poppen, jugador que se trajeron de los Mellizos de Minnesota, firmando un contrato con el conjunto de los Piratas tomado de la lista de waivers también. El año pasado con los Mellizos lanzó 6 partidos todos en relevo sin récord y una efectividad de 4.70 con 10 ponches en 7 innings y 2 tercios. Aumenta la lista de lanzadores que pudieran ser la diferencia y darle profundidad a ese roster del conjunto de los Piratas. Y cerramos la lista de los relevistas intermedios derechos con David Bednar, ese jugador que estuvo involucrado en un amplio y algo engorroso cambio entre 3 equipos que involucraron a los Piratas de Pittsburgh, los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego. Bednar llegó junto a sus compañeros Hudson Head, Drake Fellows y Omar Cruz al conjunto de los Piratas de Pittsburgh proveniente de los Padres de San Diego. Por ese cambio, lo que se vio involucrado Joey Lucchesi, que llegó a los Mets de Nueva York, y a Joe Musgrove, que llegara a los Padres de San Diego. Aparte, los Piratas de Pittsburgh recibieron un bono de los Mets de Nueva York por ese trío de cambios, donde recibieron al prospecto receptor Endy Rodríguez. David Bednar, la temporada pasada, su segunda en Grandes Ligas con los Padres, apenas lanzó 4 partidos, todos en relevo. No tuvo récord y una efectividad de 7.11, ponchando a 5 rivales en 6 entradas y 1 tercio. El trabajo de los lanzadores zurdos, o conocidos como los lanzadores situacionales, los relevistas de rol, estarán en manos de Sam Howard, jugador que la temporada pasada llegó al conjunto de los Piratas de Pittsburgh, proveniente de los Rockies de Colorado, llegando por la vía de waivers. La temporada pasada con el conjunto de los Piratas tuvo una buena participación en 22 salidas,
todas como relevos, ganó 2 y perdió 3 y una efectividad de 3.86 con 4 holds y ponchó a 27 rivales en 21 entradas. Uno de los lanzadores zurdos más efectivos y de más renombre que tiene este equipo, y lo acompañará en esas funciones Austin Davis, quien el año pasado en su tercera temporada de Grandes Ligas no tuvo muy buena participación jugando entre los Phillies de Filadelfia y los Piratas de Pittsburgh, pero pensamos que podrá estar allí en ese puesto de relevista situacional como un segundo relevo zurdo, ya que por él entregaron a un jugador y también dinero al conjunto de los Phillies de Filadelfia. Llegó a Pittsburgh en un cambio por un jugador a ser nombrado más tarde, quien terminó siendo el prospecto Joel César, y también por dinero. La lista de latinos que contiene este conjunto de los Piratas de Pittsburgh, encabezada por Venezuela, con el ex prospecto de los Yankees de Nueva York, Miguel Yajure, quien debutó el año pasado con los Yankees teniendo 3 excelentes salidas, será una de las figuras, estará en este conjunto de los Piratas. Primero, luchando por un puesto en la rotación. Segundo, si no queda como abridor, estará seguramente como relevo intermedio y podrá ayudar y va a ser de mucha utilidad a este conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Acompaña a Miguel Yajure su compatriota Luis Oviedo, quien este año ya logró hacer su debut con el conjunto de los Piratas al lanzar un relevo contra los Cachorros de Chicago, un relevo de un inning en blanco y de forma perfecta, propinando su primer ponche. Dominicana también está bien representado con el cerrador Richard Rodríguez, será el encargado de cerrar los partidos de este conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Engrosa la lista de dominicanos el relevo intermedio Michael Feliz. Wilmer Difo, otro de los dominicanos que harán vida en el conjunto de los Piratas de Pittsburgh, llegó como agente libre proveniente de los Washington Nationals luego de una temporada 2020 bastante discreta, de apenas una docena de partidos y ni siquiera alcanzar los 100 puntos de averaje. Otro de los que Dominicana aporta como talento para el conjunto es el outfielder Gregory Polanco. Y cierran la lista de los dominicanos con el infielder Eric González. Mientras tanto que Puerto Rico también tiene participación en este conjunto con el jugador, el receptor suplente Michael Pérez. El conjunto de los Piratas es un equipo que pues no hace ningún cambio resaltante ni relevante, no traen ningún pelotero emblemático o resaltante para la parte ofensiva, mantienen la misma base, salen de par de peloteros estelares y refuerzan, eso sí, un poco más su cuerpo de picheo. Me parece que el conjunto de los Piratas en proyección está destinado a estar entre el cuarto y el quinto lugar de su división. No vemos a un equipo contendor, no vemos a un equipo que sea protagonista, pero de funcionar el bateo esta temporada estamos seguros de que darán mucho de qué hablar y mucha pelea en su división, una división que está dominada por equipos fuertes como lo son los Cardenales de San Luis. Así que amigos, espero les haya gustado este primer programa de los equipos de Grandes Ligas temporada 2021. Por favor, le pido que se suscriban a mi canal, le den un like, activen la campanita de las notificaciones y también comenten en la caja de comentarios todo lo que opinan de este conjunto de los Piratas de Pittsburgh, quien otrora fueron un equipo de los más contendores en Grandes Ligas y que arrastra mucho fanático de Latinoamérica. Nos estaremos escuchando en nuestra próxima emisión de Seca Deportes.